porque el rojo es uno de mis colores preferidos, o porque no era Princesa Caperucita, sino era una nena como yo que leía sus historias, o porque era valiente y cruzaba el bosque y no se asustaba ni un poquito cuando se encontraba con el lobo. El que no me caía bien era Perrault. ¿Vieron el de la peluca con rulo que aparecía en la contratapa del libro que yo tenía? Y que además al final del cuento escribía una moraleja que decía así, se la voy a leer. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña, los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la saga de las damiselas, hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que las salameras, entre todos los lobos hay, son las más buenas. No me gustaba a mí ni medio la moraleja que ponía, ni Perrault, que para mí tenía más cara de sospechoso que el lobo. ¿Qué tiene que ver la moraleja con la historia?, decía yo. Y no me equivocaba, porque después, más tarde, supe que Perrault, que era el escritor de la Academia Francesa, el representante de los escritores modernos y preciosos, el cortesano del Rey Sol, no era el autor de los cuentos. A lo mejor los escribió su hijo, no se sabe, pero lo más probable es que Perrault los haya escuchado del labio de la nodriza de sus hijos. La nodriza era una mujer del pueblo, era analfabeta, pero contaba historias. Y él escuchó esas historias y sintió la irresistible tentación de ponerlos por escrito, retocándolos un poco, o bastante. Para empezar, agregándole esas moralejas finales que son horrendas. Quiero aclarar acá algo que la moraleja se puso de moda también en las fábulas, en la misma época en que Perrault escribe las versiones de estos cuentos, los cuentos de Mama Oca, así sea la primera edición que sale, donde está Caperucita, y lo que pasa es que el que le agrega la moraleja, este movimiento literario neoclasicista, considera que el lector no es capaz de comprender la historia, entonces en la moraleja se la explica. O sea que lo que hacen, la moraleja, que es un género, la fábula, que es un género muy antiguo, que viene de la India, porque hay fábulas que vienen del Panchatantra y de libros anteriores, realmente no tenía moraleja. La moraleja se le agregó en el siglo XVII, en esta época en que Perrault, de paso, le adosó la moraleja a los cuentos clásicos, que eran populares, y metió la mano, la pluma, bastante, modificando esto, cambiando aquello, refinando algunas cosas, como la historia del zapatito. ¿Saben lo que es la historia del zapatito? Por eso se sospecha que en realidad Perrault las escuchó las historias. El zapatito, sí, en francés, la palabra, ¿a usted nunca les pareció sospechoso que usara zapatitos de cristal? Incomodísimo, te deben matar los juanetes, te deben dejar un callo tremendo. Entonces, en realidad, el texto original decía que eran zapatos de Ver, que quiere decir Marta, el animalito ese, que es más lógico, un zapato de piel de Marta, una cosa suave. Pero él escuchó y lo confundió con ver, que en francés quiere decir vidrio. Pero como él era un escritor exquisito, en lugar de vidrio puso cristal. Entonces ahí es donde mete la mano y cambia cosas de los textos originales. Porque además, en la Cenicienta, por ejemplo, ¿no?, que hay versiones de la Cenicienta que vienen incluso de China, versiones de la Cenicienta que vienen del antiguo Egipto, la Cenicienta que deja las sandalias a orillas del río Nilo. Son historias muy antiguas. Bueno, lo mismo hicieron también en Alemania los hermanos Grimm. No metieron tanto la mano, es cierto, pero retocaron los cuentos populares que intentaban rescatar las profundas raíces. Era un momento en el que trataban de recuperar todo lo que era la tradición
folclórica que caracterizaba a los pueblos, entonces ellos trataban de recuperar la tradición alemana, pero se les filtraron cuentos, porque en realidad no los hicieron por vía oral, sino que leyeron los cuentos del libro de Perrault. Entonces se les filtró Caperucita, que ni siquiera es un cuento alemán, ni siquiera es un cuento popular, se le filtró y le pegaron el final de El Lobo y los 7 Cabritos, hicieron un desastre total, pero así llegaron hasta nosotros, en estas versiones clásicas. Ahora, este pegote que hicieron y este retoque lo hizo en realidad la sociedad porque no estaba de acuerdo ya desde esa época con los cuentos de tradición oral. Los consideraban que había que recortarlos, transformarlos, censurarlos, modificarlos, desterrarlos, clasificarlos hasta el cansancio, criticados, despreciados y mutilados, políticamente incorrectos, y los expulsaron directamente de todo ámbito académico. No se puede leer cuentos populares en la escuela, prohibido. ¿Cómo vas a contar historias de cuentos populares en las escuelas? Porque son misóginos, porque son groseros, porque son esto, porque son crueles. Entonces ahí viene otra podada tremenda, que es la podada que hizo Disney con las historias. Disney que también podó esos cuentos y los cambió como quiso. Y finalmente terminan siendo más conocidos que las versiones originales. Yo acá voy a darles, me voy a poner de pie, acá me voy a acercar un poco para hacerlo más dinámico y para que yo no me aburra ni me quede dormida, porque como estoy tan temprano. Lo que quiero decir es, ¿de qué época datan los cuentos llamados maravillosos? Que se conocen también como cuentos clásicos, como cuentos de hadas, mal llamados cuentos de hadas, porque en Caperucita no aparece ninguna hada, así que, pero ¿de qué época les parece a ustedes que datan? Porque no son de la época de Perrault, que es el siglo XVII. ¿De qué época les parece que son? No se animan. Bueno, no se preocupen, yo se los digo. Son los más antiguos que creó la humanidad. Son cuentos orales, nacieron contados. ¿De qué época datan? Del Bajo Neolítico. O sea, estamos hablando de la prehistoria. Y hablo de los cuentos maravillosos o semi-maravillosos. Los maravillosos se caracterizan por la presencia del objeto mágico. ¿Se acuerdan del pulgarcito con las botas de 7 leguas? Bueno, los objetos mágicos, cuando se pierde el objeto mágico, pasan a ser semi-maravillosos. Entonces, esos cuentos son los cuentos más antiguos que creó la humanidad. ¿Por qué creó esos cuentos? ¿Por qué los creó en ese momento? Porque en ese momento se produjeron las mayores y las únicas grandes transformaciones de la humanidad. Hasta ese momento, todos los pueblos, todas las culturas, eran cazadoras y recolectoras. O sea, tenían que proveerse su alimento, además yendo de un lugar a otro, buscando para cazar animales o para recolectar lo que la naturaleza les brindaba, frutos, huevos, etc. Por lo tanto, eran nómades, tenían que trasladar de un lugar a otro. Toda la tribu, todo el clan, todo el grupo étnico participaba en eso y se compartía todo, o sea, no había una conciencia de la propiedad privada, todo era de todos. Ni tampoco había una cuestión de herencia, es decir, la relación entre los miembros de los clanes era entre ellos mismos, no se conectaban con otros clanes ni se relacionaban con ninguno de ellos. O sea, es lo que se llama en antropología que era una sociedad endógama. Bueno, pero en algún momento pasó algo. Alguien vio que una semilla, un carozo del fruto que comía caía a la tierra y de ese carozo, de esa semilla, brotaba una planta que producía lo mismo que había comido. Y entonces dijo, entonces en lugar de estar yendo de acá para allá, a lo mejor yo puedo sembrar la tierra. Y la sociedad pasó a ser de cazadora y recolectora a convertirse en agricultora y ganadera, empezar a criar animales. ¿Por qué? Porque como ya no tenían que trasladarse de un lugar a otro, porque ellos producían su propio alimento, entonces se podían quedar en un mismo lugar. Entonces dejaron de ser nómades para ser sedentarios.
Y ya, claro, yo había trabajado todo este pedacito de tierra, pero vos, Graciela, te habías ido a la costanera, hoy que hace tanto calor, a pasear, ¿viste? Y te habías ido a dar un baño en el río, que estaba divino hoy, y yo había trabajado acá, me caía el chorro de sudor mientras trabajaba. Entonces, ¿sabés qué? Yo no te comparto esto es mío, pues yo lo trabajé. ¿Qué cosa del clan ni que no del clan nada? Entonces se empieza a concebir el concepto de propiedad privada. Esto es mío, no es de todos, es de la persona que trabajó para conseguir ese alimento. Y además, este pedacito de tierra que yo tengo, yo no se lo quiero dejar a cualquiera, se lo quiero dejar a alguien de mi sangre, y surge el concepto de herencia. Yo le quiero dejar a mis hijos. ¿Se acuerdan del gato con botas? Cuando muere el molinero, que el hijo mayor hereda el molino, el segundo hijo hereda el burro, y al tercero, ¿qué le toca? El gato. ¿Qué voy a hacer con un gato? Porque, ¿qué voy a hacer? Porque me lo como y ya está, se terminó, ¿no? Entonces, pero ahí aparece el concepto de herencia. Muy bien. Ahora, estos cuentos tan criticados, en realidad no se los debe leer de manera lineal, literalmente, porque en realidad todo lo que está en los cuentos de tradición oral es un símbolo, quiere decir otra cosa. Les voy a dar unos ejemplos. Antes de que surgieran los cuentos maravillosos, en la época en que las sociedades eran cazadoras y recolectoras, muchos pueblos tenían la costumbre, yo estoy huyendo del aire acondicionado, porque el aire acondicionado me persigue. Si ven que estoy haciendo así, no es que estoy bailando, porque de pronto me pongo, la filmación va a salir como si yo hubiera tomado vino, pero les juro que no tomé nada, no tomé nada más que Coca-Cola. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? No me acuerdo. Unos ejemplos. El ejemplo. Gracias. En esta época, hasta que surgen los cuentos maravillosos, había ritos de iniciación, con costumbres, culturas, en todas las culturas que se repetían. Por ejemplo, los cazadores tenían la costumbre de comer, comer el corazón del animal que acababan de matar. De alguna manera, ¿para qué? Para tomar la fuerza vital de ese animal y para que esa energía no se perdiera en agradecimiento, porque ellos no mataban porque sí, ellos mataban para alimentarse. Entonces, hay muchas culturas y muchos testimonios en los que se demuestra que los cazadores comían el corazón de la presa que acababan de matar. Y no sé si se acuerdan de Blancanieves. ¿Se acuerdan de Blancanieves? Que Blancanieves, que la madrastra, cuando se entera que el espejo chismoso le dice que es más joven y más hermosa y qué sé yo, y la manda a matar ¿con quién? ¿Se acuerdan? Con el cazador. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué le ordena? Que le traiga el corazón para comérselo. ¿Cómo vamos a decirle una cosa así a las criaturas? Por Dios, es una cosa tremenda, una crueldad infinita. ¿Cómo le vamos a decir? La madrastra no quería comerse el corazón a las finas hierbas, ni comérselo por reducción de vino tinto, ni en colchón de hojas verdes, ni nada por el estilo. Cuando ella dice que se quiere comer el corazón, lo que quiere es apropiarse de aquello que hace que Blancanieves sea más poderosa que ella, que es su belleza y su juventud. Entonces, eso es un símbolo que tiene que ver con lo que la humanidad hacía antes, pero que ahí se encripta para querer decirnos otra cosa. Pero el símbolo no se puede decodificar a nivel lógico. Nosotros no podemos, es un símbolo. Y nosotros ya no estamos más en la etapa de pensamiento simbólico. ¿Se acuerdan de Piaget, que hablaba de la etapa de pensamiento simbólico? Este muchacho Piaget, lo conocen, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya estamos en la etapa de pensamiento lógico. Entonces, claro, no podemos procesar esa información más que con nuestra mente lógica. Pero los que sí están en una etapa de pensamiento simbólico, ¿quiénes son? Los chicos. Entonces los chicos no se asustan, no se horrorizan si yo le digo que le va a comer el corazón a Blanca, le traigan el corazón para comérselo. Por eso ellos pueden jugar a morirse y no asustarse, por eso ellos pueden disfrutar de los cuentos, porque ellos son capaces de decodificar los símbolos. La característica que tiene un símbolo además es que tiene mucho significado.
significados, no significa una sola cosa, tiene tanto como personas. Entonces es polisemántico, sería la palabra exacta. Entonces, ¿qué pasa con Blancanieves? ¿Qué pasa con Blancanieves? ¿Por qué nosotros no tenemos que tocar los cuentos clásicos? ¿Por qué tenemos que respetar los cuentos clásicos en su estructura? Porque los cuentos clásicos tienen una estructura que es, paradójicamente, una estructura que se va repitiendo en todos, aunque parezca que no. No me voy a meter demasiado en el tema, pero el formalismo ruso con Vladimir Prop hizo un análisis de cuentos y vio que todos empezaban de la misma manera y seguían como un mismo caminito. El estado de tranquilidad inicial, la partida del héroe, qué sé yo, todo un caminito así que decía. Y eso se va repitiendo en todos los cuentos clásicos y nosotros no tenemos que tocarles y sacarles a nuestro antojo una parte de la historia, porque si no, es como si le sacáramos a un esqueleto uno de los huesos y el esqueleto se nos empieza a descalabrar y a tambalear. Vamos a ver la historia de Blancanieves. La historia de Blancanieves, bueno, ya la madrastra intentó matarla esa primera vez que no tuvo éxito porque ella se fue a la casa de los enanitos, ¿no es cierto? Otra cosa por la que la acusaban a la pobre Blancanieves, porque el texto dice que los enanitos le dijeron que bueno, que se podía quedar en la casa, pero que tenía que lavar, planchar, cocinar y qué sé yo. Entonces, ¿qué dijeron? Cuento misógino. Y no es eso, porque es un símbolo. Blancanieves, que cuando va a la casa de los enanos, se convierte en un símbolo de alguien, como la mujer ordenadora de ese caos que hay la mujer es ordenadora esencialmente del caos. Pero claro, si nosotros nos quedamos solamente en lo lineal del texto, lo leemos literalmente y no atravesamos la estructura de superficie, no nos sumergimos en la historia, no podemos llegar a decodificar los símbolos. Los chicos sí, y no lo hacen conscientemente, eso va directamente al inconsciente, directamente al inconsciente. Al que le interese el tema puede leer libros muy interesantes como Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim o Mujeres que corren tras los lobos de Clarissa Pinkola, que son realmente libros muy interesantes y que también ahí van a encontrar otra bibliografía para seguir dudando. Pero yo vuelvo a Blancanieves, ¿no? Que ya la quisieron matar, ella se fue a la casa de los enanitos, ¿qué le dicen cuando se van a la mina? No le abras a nadie, tenés cuidado, no le abras a nadie, mirá que qué sé yo, y se van a... ¿Y ella qué hace? Cuando aparece la madrastra, que otra vez por el espejo chismoso se entera de que ella está viva en el bosque, va disfrazada de viejita, de vendedora ¿de qué? No, eso es lo que nos vendió Disney. Viene primero disfrazada de vendedora de peinetas. Y entonces Blancanieves le abre y ella le vende una peineta envenenada y cuando Blancanieves se la prueba, claro, el veneno le toca el cuero cabelludo y cae así, como desmayada, como muerta ahí. Llegan los enanitos de trabajar, la encuentran ahí, le hacen defibrilación, respiración boca a boca, la sacuden para acá, la revisan de arriba para abajo, de abajo para arriba, exhaustivamente la revisan, le encuentran la peineta, se la sacan y ella revive. Al otro día, ¿qué le dicen? No le abras a nadie, no le abras a nadie, tenés cuidado, mirá que la inseguridad no es una sensación, Y él se va. Y vuelve la madrastra, ¿qué? Disfrazada para venderle qué. No le vende la manzana. Viene disfrazada de vendedora de cinta. Yo creo que esto lo sacaron de Disney porque no tenían ni la menor idea de lo que significaba. Las cintas eran las cintas que se usaban para ajustar el corsé, que estaba de moda en aquella época y ahora volvió a estar de moda, y que te ajusta así, te hace una cinturita de avispa, pero no te deja ni respirar. Y entonces ella le da la cinta y le ajusta el corsé a Blancanieves y la otra cae ahí como muerta que no puede respirar. Vienen los enanitos, la encuentran, dice, traen el desfibrilador, le dicen, despegue, ¡pam! Le hacen así, y de pronto, dicen, la revisan exhaustivamente de acá para allá, les flojan las cintas y ahí ella vuelve a respirar.
¿Qué le dice al otro día cuando no le abraza a nadie? ¿Cuántas veces te lo tenemos que decir? No seas boba, no le abraza a nadie. Como te lo tenemos que repetir 20 veces, no aprendés, qué cosa. Bueno, y se van, se van. Y ahí sí viene la madrastra que le vende a la manzana. La manzana. Y ahí ella le da un mordisco. El pedazo de manzana me viene acá a la boca. Cuando llegan los enanitos, la encuentran, el desfibrilador ya no daba resultado tampoco. Entonces la revisan exhaustivamente de arriba para abajo, de abajo para arriba. No encuentran el motivo por el que está muerta y ya se resignan. La ponen en la urna de cristal porque ya no sé qué enterrarla, ¿no? Están ahí al lado de ella, llorando y dicen, tan sanita que se la veía. Hoy estamos, mañana empezamos. Gracias. Estaba ahí llorando. ¿Y quién aparece en ese momento? El príncipe. El príncipe que venía paveando como... Pero que no se sabe qué viene haciendo, porque no que los príncipes de verdad. Y venía a caballo, qué sé yo, el príncipe paveando. Y ve ahí a la muerta en la urna de cristal y vas a saber por qué le cae gracia. Hay gusto para todo, ¿no? Habrá dicho, esta no me va a hablar demasiado, no me va a gastar la tarjeta de crédito. Y entonces le dice a los enanos que se la quiere llevar. Y los enanos dicen, no, pues yo estoy encariñada con ella. ¿Y dónde la vas a poner? Arriba de la chimenea, dice el príncipe. Bueno, pero mal gusto para vos, no importa. Al final dice, bueno, está bien. Y acá el cambio provocó un terrible error en la vida de muchos de nosotros. Porque no es que el príncipe le da un beso y cuando le da el beso le cae el pedazo de manzana o la despierta o alguna de esas pavadas que inventó Disney. No. Cuando están subiendo la urna de cristal al caballo, en el movimiento para subirla y que se la lleve, ahí le abre la boca hablando y le cae el pedazo de manzana envenenada. Y ahí ella revive. Por lo tanto, nos hubiéramos ahorrado horas de terapia, chicas y chicos. Horas de terapia pensando, esperando al príncipe azul que nos viniera a solucionar la vida. Como no está hablando sin micrófono. Ahora me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que estoy hablando con el micrófono acá. Algo de terapia, porque esperando que venga el príncipe azul, que te salva, que te... No hay príncipe azul, no hay nada, todos destiñen. Y la culpa la tienen por haber cambiado el cuento clásico y no haberlo contado como correspondía. Ahora, fíjense, yo acabo de contar Blancanieves, ¿no es cierto? La ayorné, le puse humor, pero acabo de contar un cuento clásico. Esta es una característica de los cuentos clásicos. Mientras uno respete la estructura, puede, como si fuera un esqueleto, vestir ese esqueleto con las palabras que quiera. Yo la puedo contar como quiera, la versión de Cenicienta, de Blancanieves. De hecho, acabo de contarla, ¿sí? Entonces, mientras los cuentos clásicos tienen una estructura que debe ser respetada, a rajatabla, eso los diferencia de los cuentos literarios, que no tienen esa estructura. Por eso en los cuentos de tradición oral importa el qué se cuenta y en los cuentos literarios importa cómo se cuenta. Porque la historia puede ser la misma. De hecho, mi versión de Blancanieves es una versión mía, que cómo la conté yo, que claramente no es igual a la de Perrault, se imaginarán, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tenemos además que contar los cuentos clásicos? ¿Por qué tenemos que recuperarlos? ¿Por qué tenemos que rescatar a Caperucita, a Blancanieves, a Cenicienta y a todos los cuentos que ustedes quieran? Hay varios motivos importantes. Uno de ellos es que en los cuentos clásicos las cosas están claras para el chico. El bueno es bueno, el malo es malo y el que las hace las paga, en algo que se llama justicia poética.
Y para el chico que está creciendo y que está desarrollando una psiquis, necesita modelos claros de pensamiento y no siempre esos modelos claros están en la vida real. Muchas veces no están ni siquiera en su familia. Entonces, le da tranquilidad al chico que el bueno sea bueno, que el malo sea malo, pero que si hace una maldad va a recibir un castigo. No toman el castigo como algo que pueda ser agresivo, violento, sino que lo toman como algo que les da tranquilidad, que les da esa justicia, esa sensación de justicia que ellos necesitan para tratar de desarrollar una psiquis sana. ¿Está claro hasta acá más o menos? ¿Sí? Bueno, porque lo escribí todo, pero al final me pongo a hablar y me parece para más llevadero. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Es importante también que contemos los cuentos clásicos, porque los cuentos clásicos son también, como fue, hoy a la mañana dije, la poesía de tradición oral, son base fundamental y fundacional de la literatura de autor. Entonces, podemos hacer versiones de los cuentos clásicos o podemos usar elementos de los cuentos clásicos y cambiarlos y modificarlos. Les voy a contar cómo se están portando bien, les voy a contar otra historia. Si se portan mal, les dejo de contar. Así que bueno. Esta la conocen muchos, seguramente, o me han escuchado cantarla. Bueno, esta, no sé, no voy a poder con el libro y el micrófono, así que voy a usar la voz profunda que tengo. Se me oye bien igual, ¿no? Sí. Bueno, Lobi tiene los ojos así, y tiene las orejas así, y tiene los dientes así. Sí, Lobi tiene los ojos grandes, y los dientes grandes, grandes, y las orejas grandes, 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 porque Lobi es un verdadero lobo feroz. Igualito a su papá y a su mamá, parecidísimo a su abuelo y a sus hermanos mayores. Y también al que se comió la abuela de Caperucita Roja, a 2 de los 3 cerditos y a 6 de las 7 cabritas. La última no, porque fue más astuta y se escondió. Claro, muy feroz no parece, sobre todo cuando va atrás de la mamá y le dice upa, upa, upa. O cuando se pone nervioso y se chupa el dedo. Cuando pide verdurita para comer, o que le canten una canción, o que le cuenten un cuento para dormir. Su papá quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a asustar. Y Lobi practica poniendo caras de malo, unas caras más o menos así. Pero claro, las caras de Lobi no asustan a nadie. Es más, le dan un poquito de risa a sus amigos del bosque. Su mamá quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a aullar. Pero a Lobi no le salen los aullidos espeluznantes de su mamá. A Lobi le salen unas canciones tan lindas que todos lo vienen a escuchar, sobre todo cuando en el cielo brilla una luna blanca y redonda, que es la que a él más le gusta. Sus hermanos quieren que sea feroz, muy feroz, y le enseñan a pelear. Pero él se rinde enseguida, porque en cuanto lo tocan por acá y por allá le hacen cosquillas y no puede parar de reírse. Y su abuelo quiere que sea feroz, muy feroz, le enseña a cazar. Pero las presas de Lobi nunca corren peligro, porque él las ayuda a escapar. La familia de Lobi está preocupada. No saben si cuando crezca, Lobi se va a convertir en un verdadero lobo feroz y si van a poder colgar el retrato en la pared donde están las fotos de todos los feroces ancestros. Porque claro, a Lobi le gustan cosas que no son propias de un lobo feroz. Le gusta hacer rondas con las ovejas, jugar a la gallinita ciega, le gusta correr carrera con la liebre y le gusta tener un mejor amigo, el perro, o muchos con los que se saca selfies. No, la familia de Lobi se da cuenta de que cuando crezca, él no va a ser un lobo feroz, pero no se preocupan, porque aunque Lobi no va a ser un lobo feroz, va a ser un lobo feliz. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bueno, subir y bajar al escenario, por el micrófono también, todo listo. Bueno, fíjense,
esta historia es una historia donde yo necesito que los chicos hayan leído cuentos de lobos feroces para que entiendan el juego que yo hago de este lobo que no quiere ser feroz, que quiere ser diferente, que le gustan otras cosas. Entonces, hago una intertextualidad con un montón de cuentos clásicos y necesito que los chicos tengan ese conocimiento de los cuentos clásicos para que el efecto que yo intento causar en el lector sea el efecto que estoy buscando. ¿Se entiende eso que digo? Entonces, la literatura de autor necesita los cuentos clásicos para poder jugar con esa intertextualidad, para que los chicos tengan esa base de la que pueda yo jugar. A mí me encanta jugar y además, como hoy se habló también del tema de la escritura dentro del proceso de alfabetización, y yo coordiné durante muchos años talleres de escritura, les doy ideas que una de las cosas que uno puede hacer, por ejemplo, con los cuentos clásicos es escribirlo, ¿qué pasaría si, en este caso, que me pregunte, ¿qué pasa si un lobo no quiere ser feroz? ¿Qué pasa? Miren, les voy a mostrar ejemplos para que vean que no estoy diciendo cualquier cosa. ¿Qué pasa si Cenicienta no se quiere poner los zapatitos de cristal porque le duelen los pies? ¿Qué pasa si el sastrecillo no es valiente? ¿Qué pasa si Ricitos, cuando llega a la casa de los osos, se pone a llorar y no? ¿Qué pasa si cambia la historia? Surge otra historia, que no es una versión de un cuento clásico, sino que ya es un texto literario, que tiene una intertextualidad con un texto clásico. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, les decía, las diferencias, esto lo voy a leer por si quieren, después si se siguen portando bien les cuento otro cuento, pero yo quiero, para no saltearme ninguna, leerles las diferencias que tienen los cuentos clásicos con los cuentos de autor. Por ejemplo, en los cuentos clásicos o los cuentos populares, el tiempo y el lugar son indefinidos. ¿Vieron que dicen, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un reino lejano, pero no sabemos ni cuándo ni dónde pasaron las cosas? En general, en los cuentos literarios, el tiempo y lugar pueden ser más precisos. Después, en el cuento popular, el protagonista y los otros personajes son estereotipos. Está el rey, la princesa, la madrastra, el ogro, el monstruo, el hada, el duende. Muchas veces ni siquiera tienen nombre esos personajes, son estereotipos. Y uno no espera del lobo feroz en los cuentos clásicos que haga otra cosa que no sea lo que hacen los lobos feroces. No espera de los ogros que hagan otra cosa que es lo que hacen los ogros. No espera de las princesas que hagan otra cosa que es lo que hacen normalmente las princesas, o los reyes o lo que fuere. Esos son estereotipos. En cambio, lo que se llama también personajes planos, en la literatura, personajes planos. En la literatura los personajes se llaman personajes redondos, porque son personajes que tienen todos los conflictos que podemos tener los seres humanos. Fíjense acá, toda lo que pueden ustedes hablar acerca del lobby, este lobby que es diferente, este lobby que quiere, las expectativas de los padres, todo lo que pueden hablar es todo lo que se les ocurra, porque es un personaje más complejo, hay un conflicto en ese personaje que tiene que ver con un conflicto similar al que puede tener un ser humano. Bueno, esto se los dije ya, que en el cuento popular se privilegia el qué se dice, y en el cuento de autor se privilegia el cómo se dice. Fíjense que yo, para escribir lobby, feroz, busqué una manera especial de contarlo. Fíjense que repito ciertas frases, algo que caracteriza mi estilo literario, la repetición. Entonces, el papá quiere que sea feroz, muy feroz, la mamá quiere que sea feroz, muy feroz. Eso no es casualidad, yo busqué esa forma de contarlo. Ahora, Blancanieves, Caperucita o cualquiera de los cuentos clásicos, no importa cómo lo cuente yo, lo que importa es esto que le dije acerca de la estructura, que esté respetada y que no le falte ninguna de las partes. Como la de las cintas que ustedes no sabían y la de las peinetas que no sabían, pero yo no se lo voy a contar a nadie para que no desaprueben con las estadísticas que hablaron esta mañana. Bueno, el cuento popular
particular, como les dije, la recepción es pasiva e inconsciente. Uno, todo lo simbólico pasa por el inconsciente, uno no lo tiene que explicar. En cambio, en el cuento literario, el lector pasa a ser un interlocutor, le guste o no. Una de las cosas que se dice de la literatura es que la literatura no te puede dejar indiferente, el texto literario no te puede dejar indiferente. Te tiene que gustar o no gustar, te tiene que hacer sentir, hacer llorar, emocionar, ponerte triste, enojarte, pero no te puede dejar indiferente. O sea, quieras o no, el texto literario atraviesa al lector y lo hace cambiar, cosa que no ocurre con los textos clásicos. Uno no se queda pensando, ay, ¿por qué Caperucita habrá ido por el camino? ¿Por qué le habrá creído al lobo? Uno no se queda pensando en eso, simplemente escucha la historia y ya está. Y la estructura de los cuentos populares generalmente es lineal. Está todo bien, de pronto pasa algo, se resuelve ese conflicto, final feliz, punto, terminó. En cambio, en los cuentos literarios o en los cuentos de autor, puede haber estructuras más complejas, estructuras circulares, por ejemplo, estructuras de cajas chinas con una historia dentro de otra historia, comienzos en lo que se llama in medias res, o sea, la historia que comienza en la mitad, o la historia que comienza desde el final, como muchas historias que existen que se cuentan desde otros lugares. O sea, hay una búsqueda del escritor por estructuras más complejas que no sean simplemente la estructura lineal. Bien, hasta acá vamos bien, todo. Antes mira la hora. Bien. Quería contarles, porque se portaron muy bien, ¿y tienen ganas de escuchar otra historia? Sí. Bueno, yo traje para mostrarles también, porque como ven yo no uso la computadora, gracias que la uso para escribir, pero menos para pasar filminas y todo eso, pero si ando con los libros siempre, acá cuesta. Por eso les mostraba cuentos clásicos, El Sastrecillo Valiente, que yo les mostré que tengo una, que es El Sastrecillo que no era valiente, La Cenicienta, y El Patito Feo. ¿Se acuerdan del Patito Feo? ¿Le gusta a Graciela? No, le gusta a ella. Ah, Graciela, bueno, le voy a contar porque le gusta a Graciela. Bueno, en el nido de Mamá Pata apareció un huevo. Está prendido. Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Me estaban escuchando igual, ¿no? Sí. O estaban haciendo otra cosa. Bueno, en el nido de Mamá Pata apareció un huevo raro, rarísimo, de color gris. Debe ser un huevo de cisne, dijo Mamá Pata, que se había leído la historia del Patito Feo. Pero cuando se rompió el huevo, no salió ni un patito feo, ni un cisne, ni un patito lindo como los 10 hijitos de Mamá Pata que acababan de nacer. Apareció un dinosaurio. Enorme era. Dientero con la diente treco allí y escamas verdes azuladas. Y Mamá Pata se quedó así, con el pico abierto de la sorpresa, porque no sabía ni qué clase de bicho era ese que no aparecía en la historia del Patito Feo. Y entonces le dijo, mire, me parece que hay un error, se va a tener que ir. Y el dinosaurio se puso a llorar. Enormes eran las lágrimas, porque claro, las lágrimas del dinosaurio. Y tanto lloró que formó un charquito a los pies. El charquito en el que aprovecharon los patitos para la primera clase de natación. Y a Mamá Pata le dio no sé qué, porque claro, era un dinosaurio, pero era un bebé, y estaba solito. Y ella era una mamá, pero una mamá pata. Así que le dio una palmadita con el ala derecha en el lomo y le dijo, güey, no se ponga así, venga con nosotros. Y los llevó a todos al lago para la primera clase de natación. En realidad lo único que le tuvo que enseñar fue al dinosaurio, porque los patitos ya habían aprendido en el charquito de las lágrimas, ¿no? Claro, al dinosaurio no se le daba bien lo de nadar, se hundía, se ahogaba, y ella igual lo alentaba. Ya está, ya le va a salir, ahí está, ¿ves? Es cuestión de práctica. Y no permitió que nadie se burlara del dinosaurio. Cada uno es como es. Y nadie se atrevió a contradecirla porque Mamá Pata era bravísima cuando se enojaba y no querían sentir sus picotazos.
Muy pronto, en la granja, se acostumbraron a ver a mamá Pata seguida por su familia. Acá está para que la vean. Y se acostumbraron a ver a la familia de mamá Pata abajo del ala, cuando hacía frío, cuando llovía, o a la noche, cuando les contaba una historia como la del patito feo. A veces el dinosaurio se ponía triste, sobre todo cuando veía su imagen reflejada en las aguas del lago. Mamá Pata le decía, sí, usted no se parece a los demás, pero mire qué lindo que es. Es cierto que criar al dinosaurio le dio mucho trabajo. Tuvo que enseñarle a no jugar bruto, a comer, a tener buenos modales, y no siempre se entendían. Pero criar a los 10 patitos también le dio mucho trabajo. Había algunos que no se querían peinar las plumas, otros que hacían capricho, otros que eran dormilones. Así que al final el dinosaurio no tuvo que irse nunca de la granja, como le pasó al patito feo. Porque cuando venía alguien que era de afuera y le preguntaba, ¿quién es ese grandulón? Mamá Pata decía, ese es mi hijo. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bueno, fíjense cómo todos los cuentos clásicos que yo leí cuando era chica me dan ese soporte para que yo pueda jugar y escribir estas historias en donde cambio las cosas completamente, ¿eh? Pero siempre tengo al cuento clásico presente. Siempre. Y quiero contarles un cuento, pues se están portando bien, por eso les estoy contando. No les tocaba, pero están portando bien. Bueno, quiero contarles un cuento muy criticado, muy cuestionado, y que muchas veces se lo critica y se lo acusa de cosas tremendas, donde se ve claramente esto que les decía antes, de que el bueno es bueno, el malo es malo y el que las hace las paga. El cuento es un cuento que a mí me da mucho miedo cuando era chica, que lo leía en el libro de Perrault, por los dibujos, me asustaba muchísimo, que era el de Barba Azul. De todos los candidatos que había por los alrededores, justo el que va a pedirle la mano a esa chica, ¿quién es? Barba Azul. ¡Qué mala suerte! Es cierto que Barba Azul era rico y poderoso, tenía sus casas en la ciudad y en el campo, carrozas doradas último modelo, vaquilla de oro y plata, pero era más feo que no sé. Primero porque tenía esa cara de malo que asustaba a cualquiera, y segundo porque tenía esa extraña barba de color azul que justamente hacía que lo llamaran Barba Azul. Además, las mujeres anteriores de Barba Azul habían desaparecido misteriosamente y nadie sabía qué había sido de ella. Pero para convencerle a la chica de que lo aceptara como marido, Barba Azul hizo una fiesta en una de sus casas, la más lujosa. E invitó a la chica, a los hermanos, a las amigas, a los muchachos del barrio, y había baile y comida, y baile va, comida viene. A la semana la chica pensaba que Barba Azul era un hombre tan serio y tan elegante, y que después de todo su barba no era tan. Así que se casaron, y en cuanto se casaron él le dijo que tenía que irse de viaje y le entregó un gran manojo de llaves. Son las llaves de las 343 habitaciones que tiene esta casa. Era una casa grande. Puedes entrar en cualquiera de ellas, excepto en el que está al fondo, a la derecha. El que se abre con esta pequeña llavecita. Si descubro que has entrado allí, te reviento, te hago picadillo. Y la chica le dijo que ni loca entraba en el cuarto de fondo a la derecha, porque primero no quería que María la reventara y le hiciera picadillo, y segundo porque total tenía 342 habitaciones para revisar, ¿no? Así que en cuanto él se fue, llamó a su hermana y a las amigas y fue abriendo una por una las puertas de las habitaciones, y cada vez que abría una de las puertas había maravillas y tesoros. Entonces todos decían, ¡oh! Y ¡ah! Porque había tapices bordados con hilos de oro, estatuas de mármol, copas de cristal. Pero por más que la hermana y las amigas decían, ¡oh! ¡Ya! La chica no podía dejar de pensar. Habrá en el cuarto del fondo a la derecha, ese que se abre con la llavecita chiquitita, ese en el que Barba Azul me dijo que no podía entrar. Y la chica no aguantó.
no aguantó la curiosidad. Y dijo, ay, yo voy y me fijo, más sí, porque total, capaz que me dijo que me levantaba y me hacía picadillo por decirme algo, ¿no? Y no puede ser tan grave, así que fue al fondo, a la derecha, puso la llavecita en la puerta, abrió. Ustedes como yo se estaban. Y saltaron varios. La chica porque tenía así un ataque de nervios. Y dijo, claro, porque en ese cuarto había sangre y había puñales clavados y había esqueletos y había muertos. Bueno, en realidad no había muertos, había muertas. Eran las esposas anteriores de los azul que el desgraciado había reventado y había hecho picadillo, las tenía ahí. Y la chica de los nervios que saltó como ustedes, se le cayó la llavecita al piso y se le manchó con sangre. Y entonces la levantó, cerró y tenía que lavarla para que Barba Azul no viera la mancha de sangre y no se diera cuenta de que ella había entrado ahí. Pero vieron lo difícil que es sacar la mancha de sangre, ¿no es cierto? Así que la chica la lavó con jabón, la lavó con detergente, la lavó con quitamanchas, la lavó con Vanish Oxypower. La mancha no salió. Así que escondió la llavecita. Cuando volvió Barba Azul pidió el manojo de llaves y ella disimuló, le dijo, ay, no sé, qué sé yo, la habré dejado en otro lado. Pero enseguida se dio cuenta que él insistió y cuando le dio el manojo vio que faltaba la llavecita. Entonces ella no tuvo más remedio que entregarla y cuando la vio manchada de sangre dijo, has entrado al cuarto prohibido, ahora te reviento y te hago picadillo. Ay, ahora, qué lindo, ¿no me darías un rato para preparar? ¿Qué sé yo, media horita para rezar? Bueno, está bien, media horita mientras afilo el cuchillo, pero después te reviento y te hago picadillo. Y ese fue el desgraciado, afilar el cuchillo y la chica desesperada fue a buscar a la hermana que todavía estaba en la casa y le dijo, hermana Ana, se llamaba así, me hace rima interna, pero es así. Hermana Ana, ¿no me haces una gauchada? Que hombre me quiere reventar y me hace picadillo. ¿Por qué no te subís a la torre más alta? Te fijas si vienen nuestros hermanos que dijeron que venían hoy a la tarde a tomar el té y les avisás que venga porque este hombre me revienta, me hace picadillo. Y allá subió la hermana Ana a lo más alto de la torre más alta y desde allá miraba a lo lejos. ¿Ves algo, hermana Ana? Mirá, veo el campo, veo el pasto, el arroyito. Nada, no. Ay, qué bacana, hermana Ana, qué bacana. ¿Y ahora ves algo? Ay, una vaca que está comiendo patitas, está tomando un poco de agua. Ay, Dios, qué bacana, hermana Ana. Y así pasó la media hora. Y ya Barba Azul dijo, bueno, yo a la media hora tengo el cuchillo bien afilado, lo te reviento, te hago picadillo. Y en ese momento, la hermana Ana, desde lo más alto, de la torre más alta, le dijo, ahí están, nuestros hermanos, los veo, les estoy haciendo señas de que se apuren, porque este hombre... Y justo cuando el malvado Barba Azul se abalanzaba sobre la pobre chica, se abrieron las puertas, entraron los hermanos con la espada en la mano y se trenzaron en una pelea en la que lo pincharon por allá, lo pincharon por acá y al final lo reventaron y le hicieron picadillo. Al final la chica se salvó. Primero porque Barba Azul no la reventó ni le hizo picadillo y además porque heredó las casas en la ciudad y en el campo, la vaquilla de oro y plata, y con esa fortuna vivió feliz muchos años, incluso ayudó a sus hermanos que claro le habían salvado la vida. Dicen que se volvió a casar, yo no estoy muy segura, pero si se casó de vuelta estoy segura de algo, que no fue con un hombre que tuviera la barba azul y colorín colorado. Este cuento bueno, este cuento es acusado justamente de ser un cuento que que fomenta la violencia hacia la mujer. Y es todo lo contrario. Es una gran muestra, primero que eso es mirarlo desde lo literal, pero fíjense cómo ella, que personifica al débil frente al bueno y al débil frente al poderoso y al cruel, consigue la ayuda, los personajes que son ayudantes, que aparecen en todos los cuentos clásicos, para superar esa situación desfavorable en la que se encuentra y se salva. Y él, que es el malo, recibe su castigo. Ustedes se ríen, porque para poder contar la historia y para poder publicarla, yo la conté con humor, pero yo el humor lo puse para los adultos. Cuando yo cuento esta historia, los chicos no se ríen,
porque ellos están escuchando la otra historia, la simbólica. A ellos no les causa gracia los chistes que yo hago, porque los chistes están tan escritos para que el adulto no se me asuste, aunque algunos se me asustan, y no los prive de esta historia. Ustedes pueden buscar en internet, si es que no tienen un libro de Perrault en casa, la versión original, y van a ver que yo la conté respetando toda la estructura de Perrault. Lo que cambié, como les dije, es la manera en que la cuento. Pero acá, al chico, me acuerdo que una vez la conté en un colegio y había un silencio que parecía que se cortaba con un cuchillo, y de pronto, en el momento en que finalmente los hermanos lo vencen, un nene dijo, ¡bien! Porque él necesitaba que lo castigaran, porque él se daba cuenta de que Barra-Azul era un personaje malo. Y a él le dio tranquilidad de recibir a... No porque el chico fuera malo, porque fomentara la violencia, sino porque él en su psiquis necesitaba esa tranquilidad de que se castiga a aquel que es malo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bueno, ¿cómo vamos con la hora? Tenemos un ratito más. Ahora vuelvo a mis apuntes para ver si me olvidé de algo. Yo creo, acá voy a tomar las palabras de Antonio Rodríguez Almodóvar, que es un investigador español que hizo el trabajo de recopilación de los cuentos populares españoles y lo clasificó y lo recuperó, ganador 2 veces del Premio Nacional de Literatura en España, y que además, por suerte, fue mi maestro y es mi amigo. Y realmente me enseñó a amar a los cuentos populares y me enseñó tantas cosas que por eso yo me convertí en una fanática de los cuentos populares. Él dice que él, que recuperó cientos de cuentos y de historias en un libro que se llama Cuentos al amor de la lumbre, dice que hoy más que nunca podemos y debemos restaurar y reutilizar los materiales folclóricos que todavía sean útiles en nuestro mundo. Desde las nanas, como dije hoy a la mañana, que prolongan el ritmo vital de la placenta para hacer más soportable la entrada en el mundo, hasta las adivinanzas, que nos descubren el valor más poético del lenguaje, de la metáfora, pasando por los cuentos populares, transmisores de símbolos iniciáticos y ejercitadores de una gimnasia mental completa, o por las canciones, trabalenguas, retahílas, dotadas de su gracia primigenia, con sus imágenes disparatadas, que hacen que pensar que el verdadero inventor del surrealismo no fue André Breton, sino un grupo de niños en el atardecer de la aldea donde yo crecí. Yo coincido con él en la importancia de recuperar la tradición, ya sea en la poesía como en los cuentos populares. Creo que los cuentos populares han sido y siguen siendo para muchos la cenicienta de la literatura. Y quiero a través de esta charla, invitarlos a que se unan conmigo a esta cruzada de rescatar a Caperucita, porque rescatando a Caperucita rescatamos a todos estos cuentos maravillosos que están llenos de valores. Tanto hablar de educación por valores, y la humanidad nos viene contando historias donde se habla del bien, del mal, de los modelos. Piensen en el gato con botas, en cómo el ingenio, la astucia, la inteligencia te ayuda también a mejorar en una situación desfavorable. Todo está lleno de valores, pero encriptados en esos símbolos que los chicos pueden decodificar. ¿Qué más que quería decirles? No teman a los cuentos populares, no los acusen de crueles, no los acusen de vulgares, no traten de buscarle una mirada retorcida. Fueron además creados en otra época, como les conté, fueron creados en una época donde la vida era completamente diferente. Pero lo más importante, no hay que leerlos linealmente. Goodman habla de los textos, que los textos tienen una estructura de superficie y una estructura profunda. Relacionándolo con esto de la comprensión lectora que se habló hoy a la mañana y que también desarrolló Montserrat en la conferencia, y siguiendo el modelo de Goodman, si uno se queda en la estructura de superficie, ¿cuál es? La estructura del
deletreo, del silabeo, y no avanza y no se sumerge en la estructura profunda porque no adquiere fluidez, no alcanza la comprensión. Usando ese modelo, yo puedo decirles que los cuentos populares no deben ser leídos con la estructura de superficie. Hay que sumergirse en esa profundidad y no tenerles miedo. Recuperarlos, contarlos, animarse a narrarlos. Fíjense que ustedes pueden narrarlos libremente porque no pasa nada si no siguen al pie de la letra el texto, como puede pasar con un texto de autor, que ahí sí hay que ser más cuidadoso. Pueden contarlo como quieran, con humor, con su propia impronta. Puede haber un Barba Azul correntino, ¿por qué no? Pueden darle la impronta que quieran, pero sí hay que tratar de recuperarlos, porque son necesarios para los chicos, porque son importantes y porque si no, ellos crecen, como dije hoy a la mañana también, huérfanos de toda esa tradición oral tan rica que viene sobreviviendo desde hace siglos, hasta que alguien finalmente los puso en un libro y en un papel, sobreviviendo de boca en boca y de tradición en tradición. Cuando alguien nos narraba, como dice Antonio, el amor de la lumbre, o sea, a la luz del fuego, como se contaban las historias alrededor de la fogata. Y así, rescatando a Caperucita y a todos los cuentos populares, le damos valor a sus legítimos herederos, que son los cuentos literarios, y toda la tradición de literatura que se basa en ellos y que toma la base en ellos y que nos permite trabajar a los autores para crear otras obras. Bueno, hasta acá es mi ponencia. No sé si alguien quiere hacerme alguna consulta, alguna pregunta, quiere decirme algo, porque hoy al final no tuvimos ni tiempo de hacer preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? A medida que quieren otro cuento. ¿Sabe? Mi profesor de filosofía de la facultad decía que si nadie preguntaba nada era que nadie había entendido nada. Es cierto que él explicaba cosas que eran incomprensibles, porque con él había que leer a Heidegger, a Hegel, a Kant, y uno no entendía nada de todo esto, ¿no? Entonces no te animabas ni a levantar la mano porque por ahí en la pregunta te deschavabas que no habías entendido nada. Pero yo quedé con un poco de sentimiento de angustia, así que si nadie me pregunta nada parece que no sé, que hablé de física nuclear. Así que si alguien quiere hacerme una pregunta para que no me vaya frustrada, puede hacérmela. Y si no, no importa. No quiero hacer preguntas, pero sí, por ejemplo, quiero decirle que Feroz Feroz yo le había leído a mis alumnos. Cuando vi su conferencia no relacioné que era la escritora y ahora es un gusto poder escucharlo, narrarlos a usted. Y también soy maestra jardinera y profe de lengua. No trabajo como profe de lengua, pero soy maestra jardinera. Y por ahí nos cuesta mucho narrar. Siempre nos dijeron, está bien, narren los cuentos. Mi directora me decía siempre, narra antes de leer, narra. Y por ahí nos cuesta y no nos animamos, pero hablábamos con ella. Imagínate si nosotros nos quedamos así embobadas escuchando lo que deben sentir los niños, así que... Eso es muy importante. Yo siempre, no sé si alguno de ustedes estuvo presente en una charla que di vía Zoom para la Secretaría, en la que hablé de la narración como invitación a la lectura. Yo creo que todos tienen la posibilidad de aprender a leer y escribir, pero convertirse en lector para mí es otra cosa. Vieron que hoy dije, el lector es aquel que decide leer sin obligación. Entonces, llegar a ese punto lleva mucho tiempo y todo un trabajo de acompañamiento que viene desde que son bebés, desde que están en la panza, hasta que están adolescentes, que ni siquiera ahí hay que soltarles la mano, ¿no? Porque si no los podemos perder. A medida que crecen, quizás en el nivel inicial, cuando los chicos son chiquitos, están más rodeados, o por la familia, o por la escuela, de la literatura. A medida que crecen, parece que como que la literatura se va desdibujando, y le vamos soltando la mano, porque total ya leen, entonces que lean, pero no leen, y los podemos perder como lectores. Entonces,
Bueno, ¿y por qué trajiste todos los libros y no pusiste la filmina? Porque yo también los estoy invitando a leer a ustedes, porque a veces somos los docentes, no digo yo, porque yo soy una lectora perdida, sin remedio, adicta a la lectura, pero a veces los docentes no leen todo lo que deberían leer. Yo entiendo porque fui maestra, trabajé como maestra y sé lo que significa, hablo desde la autoridad que me da el haberme ensuciado los dedos con tiza, y sé el trabajo que es estar frente a un grupo de alumnos, la responsabilidad que implica, y ni hablar, porque yo dejé de trabajar como maestra hace muchos años, pero ahora es profesión de riesgo directamente, porque antes la palabra de la maestra era santa, la que decía la profesora era santa, y ahora te puede venir una madre, ¿viste?, a cuestionarte que 2 más 2 no es 4, ¿viste? Entonces realmente yo lo que creo es que tenemos que darle la mayor cantidad de herramientas, porque lo ideal sería que esto surgiera en todas las casas, pero no surge en todas las casas. Entonces, nuevamente la escuela tiene que suplir esa ausencia para que estos chicos no crezcan huérfanos de todas estas historias. Narrar, se pueden animar a narrar, se pueden animar incluso a narrar un cuento literario, pueden narrar hasta Feroz Feroz. Yo ni me voy a enterar, así que no me voy a hacer problema, no tengo ningún problema. Y anímense, primero. Ustedes dicen, no, porque ¿y si me equivoco? Yo les pregunto, ¿ustedes saben si yo me equivoqué al narrar alguno de los cuentos? Incluso los que conocían, vos, Graciela, los conocés, los cuentos. ¿Vos estás segura de que yo no cambié algo del texto? No me interesó. No le interesó. Y los demás no lo saben. Entonces, cuando yo cuento un cuento, es público. Si conoce el cuento no le interesa si está bien contado, y si no lo conoce tampoco le interesa. Entonces ya ustedes ahí no tienen nada para perder, porque el que está escuchando lo disfruta. Aun cuando lo cuenten horrible, porque yo nunca estudié narración, yo empecé a contarle a mis alumnos porque descubrí la narración y dije, uy, qué lindo esto de contar cuentos. Y ahí empecé a experimentar con mis alumnos. No quedaron severamente traumatizados, porque me los encontré muchos años después ya siendo papá, mamá, y siempre me dijeron, nosotros no te olvidamos, Liliana, porque vos eras la maestra que nos contaba cuentos. Y yo experimentaba con ellos, y me daba cuenta que si ponía una cara así, le daba risa, y que si ponía la boca aquí, le daba más risa. Y entonces empecé como a agregarle, como cuando uno hace una receta de comida y empieza a probar distinto, y le pongo un poquito más de sal, un poquito más de esto, y bueno. Y después empecé a experimentar con mis hijos, que tampoco quedaron severamente traumatizados, al menos por eso, ¿no? Entonces, de pronto, un día alguien me dijo, me escuchó contar cuentos y me dice, ¿por qué no venís a la feria, la primera feria del libro infantil que se va a hacer? Y vas al rincón de cuentacuentos donde van a estar los contadores profesionales. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo? Habrá que estudiar entonces para contar cuentos. Yo no estudié, no voy a estar en la estadística, me van a poner el semáforo rojo. Dios mío. Y fui, porque como ven, supero la vergüenza. Y entonces fui, y ahí me animé. Fue la primera vez que yo conté frente a un público que no era un público conocido, que no eran ni mis alumnos ni mis hijos. Y entonces me di cuenta de que podía contar, y ahí lo tomo como punto de partida de mi carrera profesional como narrador. Yo digo que ya me jubilé de narradora, porque ahora estoy dedicada completamente a la escritura, pero siempre cuando voy a una escuela donde leen mis libros o cuando vengo a un congreso, no puedo dejar de contar, porque yo considero que la narración es una estrategia para llamar la atención, para invitarlos a leer el libro, para que disfruten. Yo creo que hoy ustedes, a pesar de estar temprano desde la mañana, no les digo como yo que estoy desde la 1 y que dormí 3 horas, pero a pesar de haberse levantado temprano, quizás haber viajado hasta acá, se van con esa sensación de, ay, lo pasé bien, ¿no? Entonces, piensen si ustedes lo pasaron bien después de estar todo el día en el congreso, le falta mañana y el sábado, yo hoy me voy a casa, pero sí, porque si no, no aprueban, les ponen el semáforo. Si ustedes disfrutaron, piensen cuánto disfruta un chico. El chico no va a criticarles si tienen técnica o no tienen técnica, no los va a cuestionar si lo hacen bien o lo hacen mal. Ustedes no tienen que trabajar profesionalmente como narradores, ustedes tienen que ponerle amor a lo que están haciendo y compartírselo a los chicos.
te equivocaste, no pasa nada. La próxima vez lo volvés a leer y dices, ay, cómo me equivoqué, esta parte que estaba tan buena. Y la próxima vez no te la vas a olvidar. Porque también así como los cuentos populares se perfeccionaron narrándose, al transmitirse vía oral, de boca en boca, también la narración se perfecciona cada vez que yo cuento una historia. Hasta que uno encuentra la forma perfecta de contarla, y ya ahí no la cambia más. Pero uno puede y no pasa absolutamente nada. Anímense a contar historias. Por supuesto que pueden decir, bueno, no, yo leo, pero yo, ¿saben lo que pasa con la lectura? Yo se lo voy a... ¡Ay, se me enfrió el té! Ahora me acuerdo. Bueno, yo también estaba entretenida, por eso. Pasa que si yo les leo el libro, y que me acabo de acordar, me leo el libro así, fíjense que ¿qué hay entre ustedes y yo? Hay una barrera. En cambio, cuando yo conté la historia, vieron que yo, si les quería mostrar alguna imagen especial, lo que hacía era abrir el libro y ponerlo como si fuera parte del libro. Solamente en este caso, porque son libros que tienen un trabajo con la imagen muy especial, que yo no la puedo reemplazar con las palabras. Pero entonces, una cosa es que yo lo cuente y el libro me acompañe como una herramienta que sumo a la narración. Pero si yo lo leo, yo siento que hay una barrera entre los chicos y yo. Por eso, cuando me dicen, pero yo prefiero leer, me siento más segura si leo, les digo, bueno, entonces, ¿saben qué? Yo lo que les recomiendo es que lean así. Se sientan y que los chicos los rodeen. Y todos estamos compartiendo el libro. Todos estamos mirando el libro y todos estamos leyendo al mismo tiempo. Por supuesto que esto es lo que yo opino. Y puede haber tantas opiniones como especialistas y como... Pero yo es lo que a mí me ha dado resultado, me ha servido y me ha permitido que muchos chicos que no querían leer empezaran a ser lectores. Yo creo que la vida es mejor con libros. Creo que la infancia es mejor con libros. Y de verdad creo que los libros nos hacen libres. Ojalá que todo esto que yo compartí hoy con ustedes sea una semillita que quedó sembrada en el corazón y que se animen y que cuando yo vuelva a Corrientes, dentro de muy poco, no sé cuándo vuelvo, pero cuando vuelva me diga, Liliana, vos no sabés, me animé, narré, empecé a cantarles, les pedí a los padres que traigan las canciones, que se acuerden de las canciones, porque también es lindo esto formar comunidades lectoras y recuperar las historias. Ustedes tienen una tradición de historias populares maravillosa, entonces también pueden recuperarlas y contarlas, y ojalá que puedan enamorarse de aquello que a mí me enamora, que es la literatura, y en lo que pongo toda mi energía y toda mi pasión. Bueno, muchísimas gracias.